¿Cómo han estado? Bien, 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 gracias al Señor, ¿no es cierto? Pasamos agosto, sí, pero ¿a qué costo? Le puse yo a los colegas en el colegio, le puse pasaron agosto, son todos viejitos los profes allá, pues. Y le dicen la Fundación Las Rosas a mi colegio. Y entonces le digo yo, pasamos agosto, colegas, pero ¿a qué costo? Porque están todos resfriados, enfermos, agotadísimos. ¿Se ve algo, no? ¿Sí? Ah, perfecto, bien. Y bueno, la lectura era hasta el 8, pero Malvina siguió leyendo y súper bien, pero no tendríamos que, como miren, yo en mi reloj tengo las 20 para las 11, entonces voy a predicar hasta las 12:30. Ya, así que, y seguimos con la parte que leyó la Malvina, ¿ya? No, era hasta el 8, ¿ya? Pero igual la parte de perezoso, ¿no? Que dice, ¿ya? Yo me acordaba de mi mamá, porque mi mamá era una persona que era muy liberal, se veía tranquila y siempre receptiva a lo que uno le iba a decir. Y un día yo le dije, ay mamá, le dije yo, estoy aburrido de ir a la iglesia. Uy, sí, yo te entiendo que estoy aburrido, Marquito, me dijo, porque ella me decía Marquito, mi Marquito. Entonces, Marquito, yo entiendo que estoy aburrido de ir a la iglesia, porque a veces uno se cansa. Y yo dije, me va a dejar en la cama el domingo viendo tele, porque daban monitos, en ese tiempo no había cable, pues entonces uno veía los monitos de la televisión nacional. Y dije yo, me va a dejar viendo monitos, los picapiedras, se me cayó el carnet. Entonces, y dije, qué bueno, mi mamita, qué comprensiva. Y me dijo, pero, pero como nosotros no somos perezosos, usted se va a levantar y va a dar el sacrificio vivo, esa pereza que tiene, y se va a ir a la iglesia conmigo hoy día. Porque mientras esté en mi casa, yo mando y se hace lo que yo digo. Y partimos a la iglesia. Y yo, hasta ahí nomás me duró el reclamo. Entonces, como decía ahí, después vamos a llegar que el cuerpo en sacrificio vivo, ese es un sacrificio vivo, po. Y venir a la iglesia aunque uno no tenga ganas, porque lo hace no por emociones, sino por convicción. Amén. Y vamos a empezar con este breve interludio, vamos a comenzar nuestra predicación. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, Señor, porque nos reprende, nos enseña, nos exhorta, Señor. Te pedimos en esta mañana que en mis labios hablen tu palabra, que, Señor, ponga, Señor, sabiduría en mí, Señor, y ponga, Señor, también el deseo de poder cumplir y de escuchar la palabra de mis hermanos. Te pedimos que tú bendigas esto que vamos a estudiar hoy día y que nos llene, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, y ahí les puse resulta que yo cuando me voy al trabajo paso por Departamental con Avenida Cerrillo, o Camino Melipilla, como lo quieran llamar, o Pedro Aguirre Cerda se llama esa calle. Y están haciendo unos edificios gigantescos, son muchos, muchos edificios. Y ahí esos edificios después van a ser viviendas sociales. Pero antes, mientras estén los Juegos Panamericanos, van a ser el lugar en donde se van a alojar los deportistas. Y puse yo eso porque eh, hay muchos deportes que no se hacen solos, sino que se hacen en equipo. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que relación con eso, con cómo nosotros como iglesia trabajamos en comunidad. Y cómo los deportistas también, para lograr las metas entre comillas, no creo que estén listos los edificios para el 20 de octubre. Sí, falta un mes y no creo, de verdad que no creo. Los maestros los veo que no trabajan mucho. Ya, eso no vale, digo. Y, pero los deportistas para prepararse para los Juegos Panamericanos, Olímpicos, ¿qué es lo que hacen? Cuéntenme ustedes. Entrenan, ¿no es cierto? Tú entrenas, pues. Entonces, y entrenar para Juegos Panamericanos, yo tengo un amigo que es
¿cómo se llama? El director técnico de la selección de waterpolo de, de, de Chile. Se llama Víctor Díaz, alias El Tongo. Eh, Él no se dedica un rato a entrenar. Entrenan todo el día. Y en invierno buscan piscinas temperadas o se van al norte a entrenar porque necesitan nadar, necesitan jugar a la pelota en el agua porque es waterpolo. Entonces, eso es, po, en el fondo es un sacrificio el que hacen ellos, porque dedican toda su vida a eso. Yo me acuerdo que la Isidora empezó a bailar ballet a los 3 años y bailaba en el municipal. Y llegó un momento en que las exigencias eran tan grandes que tenía que decidir entre seguir estudiando o seguir en el ballet. Y lo que hizo ella es, decidió obviamente seguir estudiando, porque en el ballet, me decía, las señoras tienen, las señoritas que hacen ballet tienen una vida, ¿cómo se dice? Es como los futbolistas, no es eterna. Entonces, lo mismo pasa con los deportistas. Tienen cierta época en la que ellos brillan y son, el sacrificio que hacen ellos les retribuye con, con medallas y con éxito. Pero después ya terminan esto. Y bien, entonces ese era el ejemplo de los Juegos Panamericanos y del trabajo en equipo y del sacrificio que hacen los deportistas por trabajar. Y vamos entonces a la primera, al título de esta prédica, que se llama Viviendo la vida cristiana. Me voy a sacar los lentes porque no veo nada con lentes. Viviendo la vida cristiana. Y el versículo que teníamos que leer estaba en Romanos 12, del 1 al 8. Resulta que el apóstol Pablo, en 2 palabras, te resume los 11 capítulos anteriores, en 2 palabras. Y es súper divertido porque yo cuando empecé a leerlo no entendía así, ¿por qué me dice esto el comentario bíblico? Y era porque de verdad el apóstol Pablo, yo no sé si era de otro planeta o qué es lo que pasaba, pero dice, así que hermanos, perdón, ahí está, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En eso se resumen los primeros 11 capítulos de Romanos, en la misericordia de Dios. Y nosotros a veces no entendemos esto, porque uno dice, la misericordia de Dios, y la resume en esto, me salvó de la muerte y del pecado. Y la misericordia, porque no lo dice en singular, si se fijan, sale lo que está, ¿sí, no es cierto? Dice las misericordias. Lo vamos a ver después porque lo quise poner para que ustedes vean el resumen que hace de los primeros 11 capítulos en una palabra, o en 2, o en una oración. Os ruego por las misericordias de Dios. Y hace este ruego pensando en los 11 capítulos anteriores. ¿Para qué? Para que hagamos algo importante en la vida. Y como los deportistas de los Juegos Panamericanos, que yo les colocaba ahí el afiche. Para que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo tendrían que presentar los cuerpos? En sacrificio vivo, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí lo vamos a ir viendo. El resumen, entonces yo les decía, resume los 11 capítulos anteriores en las primeras palabras. Os ruego que presentéis por las misericordias de Dios. Y hace un paralelo. Yo pensaba, sacrificio vivo, o sea, que me tiene que costar la cosa para que funcione. Y no, pues, él se estaba refiriendo que antiguamente los sacrificios eran de animales y estaban muertos. Entonces, lo más loco de esto es que el sacrificio que tenemos que presentarle a Dios tiene que estar vivo.
Y después que sea sacrificado, adivinen qué, tiene que seguir vivo. No se puede morir. ¿Y cuál es este sacrificio vivo? Soy yo, eres tú, hermano. Tú no puedes presentarte a Dios como algo muerto, o como lo hacían en el Antiguo Testamento, presentando algo muerto. Tienes que presentarte como un sacrificio vivo. Y ese es un paradigma que rompe Pablo en esta carta a los Romanos, en el capítulo 12, porque él lo transforma en algo totalmente fuera de norma. Por eso yo les decía, Pablo tiene que ser de otro planeta. ¿Y por qué yo les digo esto? Si ustedes ven Levíticos 1:10, habla de cómo tenía que ser el sacrificio. Tenía varias condiciones el sacrificio. Primero, tenía que ser un macho, tenían que matarlo, tenían que sacarle toda la sangre y ponerlo en la pira y quemarlo completamente. Y lo otro en Deuteronomio 15:21 hablaba de que no se podían sacrificar animales defectuosos, porque a veces decía, como eran economías agrícolas y ganaderas, sacrificar un animal hermoso, bueno, bonito, era una pérdida para el ganadero o para el agricultor. Y algunos eran medios pillos y sacrificaban animales que eran cojos, que estaban tuertos, que tenían alguna enfermedad, y no podía ser así porque no era un sacrificio agradable. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando yo me presento en sacrificio vivo, tengo que ser igual que en el Deuteronomio y el Levítico. Tengo que estar sano, vivo, con todos mis sentidos. No puedo estar, enfermo, no puedo tener problemas, no puedo pensar que Dios me va a aceptar así como estoy, porque eso no lo permite Dios. Tiene que ser un sacrificio, tiene esas condiciones. Sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Tiene que ser vivo y tiene que ser santo. Y eso es igual a agradable a Dios. Esas son las condiciones. Vivo y santo. ¿Qué quiere decir vivo? Tiene que estar en buen estado. Santo tiene que estar apartado para Dios. Y eso es lo que agrada a Dios. Si no está así, su sacrificio no vale de nada. ¿Por qué? Porque resulta que dice, el cuerpo, yo lo puse aquí porque es en el texto que estaba leyendo, dice, el cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, mantiene el cuerpo donde debe estar. ¿Captan la idea? El cuerpo es maravilloso, tiene funciones, tiene capacidades maravillosas. Está hecho para durar y se mantiene. A veces podemos yo tengo unos tornillos en el brazo y ahora estoy sano, pero el cuerpo está hecho para sanarse, para regenerarse. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible, porque si tú dejas guiarte por el cuerpo, se transforma en un amo terrible. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que este sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, tiene que estar siempre yendo al altar, al sacrificio. Como los deportistas, que todos los días les duele entrenar. Yo le pregunto al Tongo a veces cuando lo veo, y Tongo hoy me dice, estamos pero muertos. Claro, porque entrenan, pero por eso obtienen la medalla, llegan a la meta, como diría Pablo. Y por último, el culto racional versus el culto ritual. Cuando tú haces un sacrificio vivo, santo, y dices,
agradable y perfecto. Sacrificio vivo, agradable y perfecto. Estoy colocando este culto ritual que tenían los judíos, los israelitas, frente a un culto racional, que es el que vamos a ver ahora. No existe una relación entre el culto ritual. El culto ritual es que yo hago el sacrificio para que Dios me perdone. En el culto racional, yo ya estoy perdonado. Estoy perdonado de antes. Y lo que el apóstol Pablo me pide es que rompe el paradigma y en el ritual el animal estaba muerto, entraba vivo y salía muerto. Acá el animal, nosotros, este animal que se llama Marcos Cortés, entra vivo y sale vivo de este ritual, porque cambia el paradigma. Pero cambia ¿para qué? Para perfección, porque es probado en el fuego. Porque al animal, ¿qué es lo que le hacían? Le prendían fuego y lo quemaban y tenía que quedar la ceniza ahí. Entonces, esta prueba en ardor, en fuego, purifica al objeto, a este ser vivo, que entra y sale vivo. Purifica a este ser. ¿Y qué sentido tiene esto del ritual, del culto racional? Tiene un significado. Cuando el culto es racional, pasa a tener significado para la persona. No es una cosa que repitamos o que hagamos de memoria y sin significado. En el ritual se repite siempre lo mismo sin significancia. En cambio, en el culto racional hay un significado. Vamos con el otro versículo. Aquí están tan chicos porque los traté de resumir en una sola hoja. Aquí están lo que dijo Pablo del capítulo 11. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Estas son las misericordias de Dios. Somos justificados de la culpa y de la pena del pecado. Somos adoptados por Jesús. Esas son las misericordias. E identificados con Cristo como sus hermanos. Somos puestos bajo la gracia y no estamos ya en la ley. Nos es dado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Tenemos la promesa de ayuda ante la aflicción. Amén. ¿Lo podemos decir o no? ¿Sí? Esa es una misericordia de Dios también. Tenemos asegurado, tenemos el aseguramiento de estar posicionados en la elección de Dios. Recuerden que Dios nos ha predestinado desde antes de la creación del mundo para ser salvos. Entonces ahí tenemos el aseguramiento. Cuando tú aseguras un auto, ¿de qué te protege eso cuando aseguras un auto? Algunos seguros, si es un seguro que es contra todo evento, ¿qué significa eso? Díganlo. Po. Ya, pues, esto. Tenemos el aseguramiento, es decir, estamos completamente seguros. Tenemos la certeza de que Dios nos ha elegido. Esa es la misericordia de Dios. La certeza de la gloria venidera, es decir, si nos vamos al patio de los callados, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Hay nihilismo? ¿Creemos en el nihilismo? Es decir, que se termina todo, como los existencialistas nihilistas. Estoy leyendo algo de eso. No, tenemos la certeza de que vamos a vivir en una gloria venidera y la confianza de no estar separados del amor de Dios. Esas son las misericordias de Dios. Y la confianza y la fidelidad continua de Dios. Lo que están estudiando el Antiguo Testamento de la promesa al cumplimiento. Tenemos la certeza, que es lo que hablábamos el otro día cuando vino Bernardo, que habló del Bernardo el domingo pasado.
habló de una palabra de la gracia y de que dijo que era que Dios hace léanlo en el capítulo anterior. Uy, se me olvidó la palabra, la tendría que haber anotado acá. Estamos seguros, la certeza, que el Señor nos eligió antes a nosotros y no nosotros hemos elegido este camino que estamos siguiendo. Y lo dijo con una palabra muy clara. Entonces, estas son las misericordias de Dios. Y de esto nos habla Romanos 1, 2, 3, 4 hasta el 11. Y por eso Pablo hace este resumen tan poderoso en estos pocos versículos. Todavía quedan 2 horas. Mentira. Y ahí está el segundo versículo. Dice el Señor, no os conforméis a este siglo. Yo he escuchado muchas predicaciones sobre esto, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo ahí quedo en pana. Porque muchas personas me dicen, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y por qué tiene que ser agradable y perfecta? ¿Y qué es lo que es conformarse a este siglo? ¿Y qué es lo que es ser transformado? ¿Y por qué me tengo que conformar? Y muchas preguntas. Entonces yo los invito a responderla. No, no. Veamos brevemente. Esto es para una predicación completa. Sí, yo no sé por qué lo estoy diciendo ahora, pero hay que decirlo. Miren, no os conforméis tiene que ver más que es más que conformarse, es como no, es la zona de confort. ¿Han escuchado eso de la zona de confort? Yo generalmente me muevo en una zona en donde no tengo desequilibrio y estoy tranquilo. Cuando me sacan de ahí, me pasa lo que me pasó a mí, que me enfermé, porque me sacaron de la zona de confort. Yo estaba bien así como estaba, pues. No tenía ni un problema. Pero desde que los carabineros me dijeron, ¿sabe qué? Vamos a tener que ponerle protección policial. Yo me asusté porque dije, pero ¿cómo? Ya no tengo zona de confort. Ya no tengo que mirar para los dos lados cuando salgo a la calle, en la iglesia, de la escuela. Y, y tengo que andar mirando que no, alguien desconocido o una situación extraña. Y me empecé a asustar y me enfermé. Y eso es, de repente nos conformamos a lo que vivimos. Todos los días, el hombre es un ser de rutina, de rutina. Y el carabinero me dijo, trate de no irse siempre por el mismo camino. O sea, pierda la rutina. Un día se va por acá, el otro día por este otro lado, de repente llego más atrasado, llego más temprano, no salga un poquito antes, salga más tarde, no haga la misma rutina. Y me sacaron de la zona de confort y me desequilibré. Era como andar en skate. No tenía la seguridad que iba a permanecer firme, de pie. Y a eso se refiere Pablo. No os conforméis a este siglo, es decir, pierda la zona de confort. Salgas de su zona de confort. Y ahí me di cuenta que los cristianos somos una contracultura. Nosotros no podemos identificarnos con, con chapitas o con tendencias o modas. Nosotros tenemos que ser moda. Nosotros tenemos que ser tendencia. Nosotros tenemos que ser más que la cultura que nos rodea. Estudiando, hace como 2 años atrás hice un diplomado sobre organizaciones sociales y desarrollo comunitario. Y una de las cosas que nos hablaba el profe era que la- las comunidades, las comunidades tienen que ser abiertas, no pueden ser cerradas, no pueden
¿cómo se dice? Mantener una sola línea, porque si no, se mueren y entran en una palabra que se llama sinergia, que se comen a sí mismas. Entonces, para poder vivir, uno no puede conformarse a estar bien así como estamos ahora, sino que tiene que desequilibrarse y hacer crisis. En el fondo, el conformarse significa que uno tiene que hacer crisis y no identificarse con lo que uno tiene. Los evangélicos o el mundo cristiano ha durado miles de años, han pasado imperios, han muerto imperios, el bizantino, el romano, ¿me entienden? El colonialismo inglés, el colonialismo alemán, la hegemonía árabe en España, ¿me comprenden? Ha entrado en China, ha entrado en Japón el cristianismo, en la India, y ha ido subsistiendo o sobreviviendo a distintas tendencias, porque el cristianismo es eso, es no conformarse a este siglo. Amén. Es increíble eso, es increíble eso. Y las organizaciones sociales de repente tienden a conformarse y tienden a buscar la estabilidad. Y cuando pasa eso, se mueren. Se mueren. Porque se comen a sí mismas. Y yo ahí lo entendí eso. Y después dice, sino que transformados. Esta palabra la usa, sale en la Biblia, la usa Pablo 2 veces. Y tiene que ver con la metamorfos. Esa es la palabra en griego. Y metamorfo es transformados. Es decir, tiene que ver, sale en Marcos 9, 2 y 3 con la transfiguración en el huerto de Getsemaní de Jesús, cuando los apóstoles lo ven que vienen los padres de la fe y están con Jesús ahí, y dice, fue transformado. Esa misma palabra se usa acá. Y en la otra, en 2 Corintios 3:18, cuando dice que debemos ser transformados para poder eh, 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 ser cristianos, ser verdaderos cristianos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice ahí, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad, tiene que ver con esto. Espérense, lo voy a ir poniendo porque ahí está, metamorfo, transfigurados. Y eso está en 2 Corintios y en Marcos. Y después viene y dice, ¿qué significa la renovación de vuestro entendimiento? La palabra renovación, cuando ustedes tienen computador, notebook, ¿no es cierto? Y de repente el notebook, ¿qué les pide de repente? Una update. Tú que eres informático, update, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa un update? Dímelo tú, po. Sí, pues. Sí, a mí me gusta que me hablen cuando predico. Actualizar. ¿Qué es lo que es actualización? Es una mejora. Mira la palabra que usó. Una mejora. Y entonces, cambiemos la palabra renovación, dice, por medio de una mejora de vuestros entendimientos. Es decir, que yo paso de este nivel que teníamos a otro. ¿Se dan cuenta? La organización, lo que le decía yo. No podemos quedarnos en la zona de confort. Tenemos que buscar más, ir más allá, hacer el update, la mejora, la actualización, por medio de la actualización de vuestros entendimientos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Para qué tenemos que hacer esto? Ya, pero dice ahí, para que comprobéis, o sea, tengo que comprobar, es decir, tengo que ver si es verdad o mentira. Porque yo cuando compruebo hago eso, pues. Compruébame este ejercicio para ver si está bien o está mal. Entonces Pablo nos dice, ya, hagan esta mejora, ¿para qué? Para que vean si es verdad o no, ¿qué cosa? Que existe la voluntad de Dios y que es agradable y perfecta. ¿Y qué significa que sea agradable y perfecta? Voy a seguir porque
¿Ya? ¿Cómo saber que la voluntad de Dios es para mí, es para mi vida? Bueno, les puse ahí un tips, dice, pasar tiempo presenciando la gloria de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo presencio la gloria de Dios en mi vida? Primero, el primer requisito es dejar de ser un simpatizante, sino que empezar a buscar a Dios. Hay gente los días miércoles que manda peticiones y yo soy yo a veces me cuestiono eso, porque de repente yo le pido a otro que pida por mí y yo nunca le pido al Señor y el Señor me conocerá. ¿Cómo le voy a pedir a Dios? Yo te voy a pedir a ti algo, pero tú me conoces a mí, pues entonces tú me respondes porque me conoces, pues. Pero si yo no me te he visto ni en pelea de perro, ¿qué te voy a contestar? Sí, pues. Entonces, presenciar la presencia de Dios significa eh, dejar de ser un simpatizante y más bien ser un activista de Dios. Es encontrarse con Dios y con la palabra cada día. Y eso yo les pido que por favor lo hagan, porque de repente si nos quedamos con la palabra del día domingo, nos morimos para el otro domingo. Nos morimos de verdad. Lo otro es que la relación con Dios no es una relación individual. Y eso es lo que viene más adelante. Y lo que nos trata de decir Pablo. No, es, nosotros heredamos una religiosidad americana. Y los americanos es tiene todo un concepto individualista. Sálvate solo tú nomás, po. Pero nosotros somos anglicanos, los luteranos, los calvinistas, son eh, religiones históricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Iglesias históricas. ¿Qué pasa con ellas? Nosotros no estamos heredando este evangelio de los misioneros norteamericanos que llegaron a Chile en los años 90 con los primeros avivamientos. Y eso hizo mucho daño al cristianismo en Chile y en América Latina en general. Por ejemplo, Honduras es uno de los países que más iglesias tiene per cápita en toda Latinoamérica, pero uno de los que tiene más violencia. ¿Y por qué si están todos evangelizados? Pero es que no es un evangelio comunitario, pues es un evangelio individual. Me salvo yo nomás, pues. ¿Para qué más? Entonces, acá lo que nos dice el apóstol Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Cuando yo necesito encontrar la voluntad de Dios, yo no la encuentro pidiéndole a otros que oren por mí. No la encuentro haciendo ensayo y error en mi vida. La encuentro en la palabra, en la oración, en lo que les di yo como tips de las misericordias de Dios. Si yo no entiendo eso, yo no entiendo lo que es el Evangelio. Y sigamos, porque me estoy alargando, perdón. Digo pues, porque mira, vamos en el 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió en cada uno. ¿Qué tiene que ver, dice eso de no tener más alto concepto de sí? No tiene que ver con la humillación o la degradación. Acuérdense que los primeros cristianos, estos sacerdotes que estaban en convento, encerrados, enclaustrados, ¿qué hacían? Con un látigo se pegaban, ¿no es cierto? Para humillarse, andaban a pata pelada, ¿no es cierto? Se hacían sufrir. Y cuando el apóstol Pablo dice que no tengamos alto concepto del que debemos tener, no tiene que ver con la humillación, con la degradación. Tiene que ver con el vernos a través de Cristo como realmente somos.
yo les voy a decir una cosa, pero por favor no se ofendan. Yo puedo ser yo y me conozco yo. Puedo proyectar un yo para los otros. Los otros me pueden ver a mi yo, como yo me quiero proyectar o como me puedan ver. ¿Me entiendes? Pero nadie me conoce como me conoce el Señor. ¿Ya? Eso queda entre nosotros. ¿Ya? Después me pegan afuera. ¿Ya? Porque no le estoy diciendo que son hipócritas, ¿ya? Pero le estoy diciendo que hay un problema. Hay un problema ahí. Cuando Pablo dice eso, hace siglos atrás los monjes lo tomaron así y se empezaron a flagelar para sentirse humillados y pasar hambre, para degradarse. Pero Dios no quiere eso, quiere que nosotros a través de Cristo nos veamos realmente como somos y entregar lo más preciado que tenemos nosotros, entregar nuestro orgullo. El orgullo, o sea, ahí está, el orgullo. ¿Por qué? Porque resulta que la cordura, dice, porque después agrega, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es lo que es la cordura? Es el buen juicio, es la prudencia. Cordura es prudencia y buen juicio. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo esto se desarrolla en la medida de la fe. Yo no le puedo pedir a alguien que está recién convertido un concepto de sí mismo como lo que estoy hablando ahora, porque esto se desarrolla con años, con años. Porque uno puede tener muchos estudios, muchas cosas, puede tener años de vida en el Evangelio, pero si no tiene esto, no tiene absolutamente nada, nada, está fuera de toda norma, ¿ya? Y entonces dice, porque de la manera que, y aquí viene lo interesante, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y ahí está el trabajo en equipo de nuevo y nuestro eslogan de los Panamericanos. Porque si no trabajamos en equipo, estábamos perdidos, ¿ya? Porque, y así, como todos los miembros tienen, no todos los miembros tienen la misma función. Y miren, gloria a Dios por eso. Y después dice, un cuerpo tiene distintos sistemas. Tenemos el sistema, yo lo puse aquí, endocrino, circulatorio, esquelético, muscular, que me falló a mí. Entonces dice, todos esos sistemas tienen una misma función. ¿Cuál es la función? Mantener vivo al cuerpo. Si falla el circulatorio, sonaste. Si falla el esquelético, anda ahí. Si falla el muscular, le pasa que le duelen los brazos, no puede hacer nada, como yo que tenía permiso para no hacer nada en la casa. Y estaba re bien, pero me dolía. Entonces, claro, y para mantener funcionando al cuerpo de Cristo es lo mismo. Muchos miembros, distintas funciones, el cuerpo está vivo. Por eso les digo, aquí no estamos hablando de un evangelio individual. Sálvate tú nomás, pues. ¿Para qué? Ven a la iglesia, congrégate, vive en comunidad, porque ahí es donde las papas queman. Porque no todos somos simpáticos. Si yo no soy monedita de oro, yo soy pesado. De repente, amén, dice la Romy. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me entiendes? Estamos acá y tenemos que... Las piedras en el río chocan y son todas redonditas, porque chocan tanto que dejan de ser así. Y eso lo pasa con el cuerpo. Donde vamos viviendo la vida cristiana, nos vamos formando. ¿Ya? Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, estamos
relacionados, interrelacionados, y si salgamos uno, se muere el otro. ¿Se acuerdan de las organizaciones sociales? Entonces somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, dependientes los unos de los otros. No podemos depender de nosotros mismos para ser iglesia y para vivir la vida cristiana. Y puse aquí una foto. Miren, imagínense un cuerpo, lo voy a poner acá mejor para que lo vean. ¿Qué es lo que son esos? Son bomberos, ¿no es cierto? Son chicos buenos, son bomberos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bomberos? Imagínense que el que maneja el carro bomba dice, no, yo hoy día quiero apagar el incendio. Po. Pero el único, porque los carros bomba hay que estar entrenados. Pues no está acá el René, pues el hijo del René es bombero. No todos están entrenados ni tienen el carnet para conducir, ni siquiera les sirve el carnet para manejar camiones. Tienen que estar entrenados para manejar esos carros bomba. Que no quiera manejar ese día, que quiera apagar incendio. ¿Qué pasa con el cuerpo bombero de Talagante frente a un incendio? No funciona. Se quemó la casa porque, o el que apaga el incendio, el que maneja la manguera, no, yo hoy día quiero andar con la escalera. ¿Y qué va a pasar? No va a funcionar la cosa. Somos un cuerpo. Y ese es el mejor ejemplo. Como los deportistas también. Ahí está el cuerpo, están todos, se ven todos parecidos, pero todos tienen diferentes funciones. ¿Se dan cuenta o no? A la distancia nos van a reconocer como cristianos. Todos son bomberos, pero todos tienen distintas funciones. Algunos tienen, de manera que teniendo diferentes dones, ahí le llaman dones, no son frutos, dones. Dones que los da el Espíritu Santo, según la gracia que nos es dada, es decir, la gracia es algo, yo si tengo ese don, yo no tengo que estar orgulloso de ese don, porque es un don que Dios me lo regaló. Amén. ¿Ya? La gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué tiene que ver el carisma? Es el don, lo usó Pablo para hablar de los dones. El don regalado por fe. Eso es carisma o carisma, que le dirían los católicos, el carisma. ¿Ya? Con respecto a la profecía, no se refiere a la predicción. Tengan cuidado con eso. ¿Ya? Porque hay en algunos lados que hay como manifestaciones de ese tipo y la profecía está circunscrita a eso, a la revelación, a la revelación. Tiene que ver con el entendimiento bíblico. Yo entiendo la historia a partir de la revelación, de la Biblia, del entendimiento bíblico. Entiendo el tiempo en el que estoy viviendo a través de la revelación del Señor. Y la profecía no desconoce la doctrina, o sea, la escritura. Yo no puedo profetizar de Francisco y de su futuro, porque eso no es bíblico. ¿Me entienden o no? Ya. Es complejo decirlo, pero yo lo digo para que ustedes entiendan la cuestión. Dice, aquí en la iglesia anglicana no creen en la profecía. Sí, pues. Si un hermano te dice, ¿sabes que la palabra me dice esto? Está circunscrito a la palabra y circunscrito a Cristo, siempre a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Después se usa la relación, la profecía es usada en relación a nuestra relación con Dios. O sea, yo no puedo profetizar si no estoy en relación con Dios. No puedo hablar de la palabra si no conozco la palabra. No puedo entender, porque la profecía es revelación, es el entendimiento que yo tengo de la palabra, no la puedo usar en función de algo que no sé. ¿Mm? Y después tenemos el de servicio o de servir,
o el de enseñar en la enseñanza. ¿Qué tiene que ver eso? Servir en la iglesia es el sustento para ella. Las personas que no sirven en la iglesia no la sustentan. Cada uno de ustedes, con la función que tiene, sustenta a la iglesia y a sus miembros. El de enseñar en la palabra tiene que ver con vivirla. ¿Ya? Si yo soy bueno para enseñar la palabra, es porque la he vivido. Yo no puedo enseñar algo que no he vivido o que no entiendo. Después viene el 8, que es el último, hermano, para ir terminando, porque era broma, porque tengo el reloj atrasado. ¿Ya? El que exhorta en la exhortación. ¿Y perdón? ¿Qué tiene que ver la exhortación? El exhortar es el que te aconseja, el que tiene una visión del problema en general y lo desmenuza. Cuando se predica la palabra y la desmenuzo, yo estoy exhortando la palabra, desmenuzándola, toma, come este pedazo. Este te sirve a ti, toma, come. Y el que reparte, el tesorero, ahí está, con liberalidad, es decir, que tiene que ser usado, y el que preside, el que hace los directores de culto, con solicitud, es decir, alegre, felices, con ganas, no como después decía ahí, con perezoso, decía después que leyó la Malvina, que se pasó unos versículos. Y el que hace misericordia con alegría. La iglesia hizo misericordia y la hizo con alegría. Amén. Y entonces exhorta la palabra, reparte con liberalidad, preside con solicitud. La misericordia es con alegría. Y vamos a ir viendo cuáles son los dones que hoy día hemos aprendido en la mañana. ¿Cuáles son los dones del cuerpo? El de profecía, bien. Exhortación, enseñanza, servicio, repartir, el que preside y el que hace misericordia. ¿Ya? Y ahora yo les voy a preguntar, ¿los devuelvo para que los anoten? Ya. Y ahora yo les voy a preguntar a ustedes, hermanos, para terminar y ir con la Santa Cena. O les voy a decir, pidamos al Señor que nos reparta los dones en nuestra iglesia. Nos faltan dones. Nos faltan más dones. Una persona puede tener más de un don, pero yo no concibo que no tenga ninguno. ¿Ya? Si no es simpatizante nomás. ¿Ya? ¿Ya? Que el Señor reparta los dones en nuestra iglesia. Que profundice esta relación de amor que tenemos. Y que cuando llegue una persona lo note. Porque es la única manera de evangelizar. Que conozcan, dice, ¿cómo van a conocernos? Por el amor que nos tenemos. Ya, voy a ir con eso. ¿Ves? ¿No alcanzó? Perdón. Pero está ahí en Romanos 12, del 1 al 8. Soy pesado yo. ¿Ya? Y eso es lo que nos pide el Señor hoy día. Que podamos profundizar los dones del Espíritu en nosotros. Que no nos quedemos en nuestra zona de confort. Que seamos como los deportistas de los panamericanos que están entrenando todos los días y les duele el entrenamiento porque es un sacrificio vivo. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú en esta mañana hayas hablado a nuestras vidas, nos hayas exhortado, Señor, hayas, Señor, entregado, Señor, lo que necesitábamos para poder seguir adelante en esta vida cristiana. Te pedimos, Señor, que durante la semana, Señor, tú despiertes esa necesidad de profundizar en los dones, Señor, que tú nos has dado. Que tú impartas, Señor, más dones en nuestra iglesia.
que llegue más gente con otros dones. Te damos gracias, Señor, por los que han llegado, porque han sido, Señor, de bendición para nosotros. Te damos gracias por la iglesia Juan Bautista, Señor, porque es una iglesia madura, Señor, que comprende tu palabra, Señor, la estudia y la teme, Señor. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos acompañes y nos guíes, Señor, en este caminar cristiano, Señor, que es un caminar que tiene que ser con sacrificio, Señor. Ayúdanos a hacer sacrificios vivos y que el fuego que tú pones, Señor, en las distintas circunstancias de nuestras vidas, nos permita, Señor, ser un holocausto agradable y aceptable, Señor, a ti, Señor. Se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por mi hermano y por mí. Amén y amén. Amén. Bien.